Libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Encontramos allí un versículo que nos lleva a mirar lo que es la historia bíblica, el sentido que ella tiene para cada uno de nosotros y por qué razón Dios nos la ha dejado para que nosotros pudiéramos mirar, pudiéramos aprender y en base a eso tomar decisiones temerosas delante de Dios, sabiendo que delante de su presencia estamos. Dice así este versículo 4 del capítulo 15 de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? La última parte nos muestra un motivo, para que seamos consolados por la palabra y en ella tengamos esperanza. Pero quisiera tomar un concepto solamente de este pasaje de la Biblia, que es el que nos marca la finalidad por el cual se escribieron las cosas de la palabra de Dios, aquellas historias que nosotros tenemos registradas. Dice, para nuestra enseñanza. Ahora, qué bueno cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a los hechos históricos, ver a ese Dios soberano, lleno de poder y lleno de amor, obrando en favor de su pueblo. Pero también allí nos marca una serie de advertencias para nuestras vidas en todo lo que tiene que ver la historia de la palabra de Dios. Es que en ella encontramos los errores que cometieron nuestros hermanos, nuestros antepasados, y cómo sufrieron las consecuencias de no escuchar a Dios, de no seguir los principios que Dios les había dejado, y después tuvieron consecuencias tristes, muy tristes en el andar, y que son toda una serie de advertencias para cada uno de nosotros. Y vamos a mirar rápidamente. Yo estoy leyendo el libro de Jeremías, capítulo 6, y allí encontramos algunas enseñanzas en este pasaje. Todo el libro de Jeremías es buenísimo poder leerlo, es la vida del profeta delante de Dios, en presencia de un pueblo que no le escuchaba, que sabía de Dios, pero no le obedecía. Y aquí en el capítulo 6 encontramos un título que dice: el juicio contra Jerusalén y Judá, dos ciudades cuyos moradores sabían de Dios, sabían de la ley, no la vivían, y ellos vivían de una manera superficial, de una manera descuidada. Y aún reuniéndose para hacer cosas, hacer el culto, hacer cosas que pudieran llegar a agradar a Dios, no llegaban al corazón de Dios porque sus vidas estaban totalmente alejadas de Él y no escuchaban la voz del profeta, o sea, la voz de Dios. El versículo 10 nos dice lo siguiente de este capítulo 6 de Jeremías: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Sus oídos estaban pesados, estaban cerrados, ellos estaban escuchando otro tipo de mensaje y no el mensaje de Dios. Y Dios se preguntaba por medio del profeta: ¿a quiénes puedo hablar? Ellos no tienen la sensibilidad que tendrían que tener para recibir justamente el mensaje de Él y por lo tanto no les podía hablar. Pero miren cómo sigue este pasaje. Y es tremendo porque aquí nos marca el cuidado que debemos tener nosotros también en nuestra vida delante de Dios. Dice: he aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Dos cosas dice en cuanto a la palabra de Dios en lo que vivían estas personas. Primero, que se avergonzaban de ella. Y segundo, no la amaban. Por lo tanto, si no la amaban, obviamente, la tenían lejos. Y recordamos las palabras del Señor Jesucristo. Él le decía a sus discípulos, nos dice a nosotros, que si le amamos a Él, guardamos sus palabras. Entonces tenían un sentimiento lleno de frialdad, lejos de las cosas de Dios, de su palabra, y se avergonzaban delante de Él. Y pienso a veces cuando nos equivocamos en la vida, si hoy se puede ver fácilmente a través de las redes sociales que con mucha liviandad a veces se suben fotografías, cosas de conductas que no son buenas delante de Dios. Quizás hay personas creyentes, y esto lo digo con temor delante de Dios,
que no se avergüenzan de subir en determinados momentos con alguna cuestión que tiene que ver con el alcoholismo o con ciertas conductas que muestran superficialidad y no suben cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y quizás hasta sientan vergüenza de subir una fotografía de ellos junto a la Biblia, a la palabra de Dios. Qué triste sería, qué nefasto sería eso para la vida. Bueno, esto le pasaba al pueblo de Israel, a esta ciudad que iban a ser castigadas, iban a sufrir las consecuencias de dejar de lado la palabra de Dios y de sentir vergüenza de ellas. Pero rápidamente voy a mostrar unas cuestiones más, porque los minutos avanzan en cuanto al devocional. Esto nos muestra que estaban alejados de la palabra de Dios, pero miren, también estaban dominados por la avaricia, versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Obviamente, al dejar la palabra de Dios, los males se apoderan de la persona, de sus pensamientos y de sus conductas y de sus motivaciones. Entonces buscan en lo material llenar el vacío que les causa la ausencia de la palabra de Dios o la ausencia de la vida de Dios en cada uno de ellos. Por lo tanto, podríamos decir, no tenían comunión con Dios. Entonces estaban dominados por la avaricia y por la mentira, como dice aquí, aún sus profetas, y desde el más chico al más grande estaban inclinados hacia estas conductas. Pero también dice este pasaje de la Biblia que hacían cosas abominables, por lo cual no sentían vergüenza. Se han avergonzado de haber hecho abominación, dice el versículo 15. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Tenían vergüenza de la palabra de Dios, pero no tenían vergüenza de hacer cosas abominables. Qué triste que es esto y qué real que es esto en la vida de aquellos que se alejan de Dios. El libro de Romanos, capítulo 1, nos muestra cómo el hombre cae en lo más bajo que puede caer un ser humano cuando deja de reconocer a Dios, deja de buscar a Dios. Y es bueno que lo podamos leer también el libro de Romanos para tener en cuenta lo que nos enseña aquí este versículo de Jeremías. Pero también dice el pasaje el capítulo 15, ¿sí? El versículo 14, dice así: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz, no hay paz, no había paz. O sea, el mensaje que daban era un mensaje totalmente superficial, momentáneo, algo que servía solo para un tiempito, pero totalmente superficial, que no llevaba a cambiar las conductas. Y aunque ellos pregonaban paz, no había paz. ¿Por qué? Porque no estaba Dios presente en la transformación de esas vidas y en ese mensaje incluso que ellos daban, que era un mensaje totalmente superficial, totalmente liviano. Por eso dice aquí el pasaje, curan con liviandad. Y queridos hermanos, nosotros cuando vamos a enfrentar las conductas de las personas, sobre todo aquellas que han caído en el engaño, siempre tenemos que ir con la verdad de Dios, para que realmente pueda haber sanidad, para que pueda haber transformación, para que pueda haber vidas cambiadas. Si vamos solamente a mirar cuestiones que tienen que ver con lo superficial, es todo momentáneo. Sirve para un momentito, pero después las personas siguen en el mismo mal, ¿sí? Y aquí Jeremías le dice, curan con liviandad la herida, aquella herida que es causada por el pecado, por la lejanía de Dios. Pero en este pasaje también encontramos la soberbia. Miren, cuando Dios les dice allí en el versículo 16, versículo 17, es lo que hace por ellos, y les lleva un mensaje, les dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, aquello que ellos andaban en otro tiempo, y cuál sea el buen camino, y andad por él, y ahí van a hallar descanso, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Hace algo más Dios, dice en el versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, de la advertencia, de que están en un camino equivocado, de que viene algo peligroso. Y ellos, ¿qué dijeron ellos? No escucharemos. Lamentable.
Entonces esto nos muestra la soberbia de ellos. Cuando Dios le dice, hagan esto, deténganse, pregunten por las sendas antiguas, anden por ese camino, que dicen no andaremos, y después Dios les pone atalayas, personas que anuncian el mensaje, que le dan advertencia, y ellos dijeron no escucharemos, y por eso caían en estas situaciones que mencionábamos anteriormente. Queridos hermanos, tengamos en cuenta lo que nos enseña la palabra de Dios. Las cosas que han sido escritas son escritas para nuestra enseñanza. Y nosotros somos las que debemos tomar, debemos aplicar y debemos buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga.